Y donde nosotros vamos a cenar es en esa parte de ahí. Pero estamos aprovechando para hacernos un poco el paseo de Trinity Groups, que es una zona que a mí personalmente me encanta. Y es que es un puente, no sé si lo podéis ver, en el que se ve como todo el skyline. Y ahora que está atardeciendo, pues es donde queda monísimo. Además, por este puentito hay como muchos puestitos mexicanos que venden elotes, gente vestida de cowboys haciendo fotos de quinceañeros, todas esas cosas. Entonces, no sé, me encanta. Mira, os enseño mis vistas ahora mismo. Poco se habla de lo bien que me mimetizo yo con el ambiente. Es un paseo que tendrá más o menos kilómetro y pico y hay mucha gente con bicis, con patines. A mí me recuerda un poco al típico paseo de verano, también por el calor. De playa, de mar, a lo mejor. Sí, porque tiene puestitos pero de mexicanos, venden como patatitas, elote, no sé qué, y entonces es como muy, no sé, muy chuli. Se llama Margaret Hunt el puente, porque esta Margaret era una cazadora de sueños. No, realmente no sé, me lo acabo de inventar. Sería alguien importante o algo así. Y por supuesto, esto es lo divertido de Dallas. Esto es lo divertido de Dallas. Estaría bien ir ahí a grabar, pero... Están rapeando, ¿sí? Pandillero. Están rapeando, hay una batalla de gallos. Este va a ser nuestro restaurante por el que estamos esperando desde hace una hora. Y todo eso está abierto, ahora os enseño, pero está muy muy guay. Ya estamos en el coche, somos malísimos blogueros, pero es que con esta amiga me da como un poquito de cosa. Que os voy a contar una historia que es súper graciosa de ella. La conocimos en un parque y nos preguntó que dónde éramos, que ella había estado estudiando en Alemania, total, bueno, ella es de aquí, de Florida. Y nos dice, ah, no, sí, yo soy cubana. Y decimos, ¿cubana? Bueno, no habla ni español, ni parece cubana, ni nada, pero que su familia es cubana. Y nos dice, ah, sois de España, ¿y dónde sois? Y le dijimos, de Asturias, de Oviedo. Y dice, ah, mi abuelo era de allí. Y nosotros, ¿cómo? Historias. Pero nada, estuvimos en el sitio ese mexicano, la verdad que muy rico. Una pena no haberos podido enseñar la comida, la verdad. Empezaron a sonar las alarmas, no sabíamos qué era, pero nada, cualquier cosa porque no pasó nada. Y ahora estamos yendo a casa, que yo estoy un poco preocupada, no preocupada, pero... Jolín, Dallas lleva ya un rato sola, lleva 4 horas. Y pues la pobre estuvo también por la mañana un rato sola cuando estuvimos en el cole. Entonces, pues bueno, no sé. Como que me preocupa un poco. Javi como que me dice que soy una exagerada. Es un perro, a ver, ya son unas horas. Pero yo soy mamá ya. Y sábado, ¿qué te desayunas ahí? Pues, ya sabéis que yo como las gachas de avena que nos ayudan a esta amiga y a mí. Las tenemos bonitas hoy. Frambuesa, plátano, lino, porque también ayuda. ¿Es lino? No, no es lino. ¿Lino? Flaxseed, chía, que también ayuda. Esto que no ayuda, pero ayuda a que esté rico, que es mantequilla de cacahuete natural. Una tostada. Como segundo plato. Como segundo plato tenemos una tostada de tomate y aceite. Pero mira, sale el sol. Estamos hablando que hoy dan calor, pero dan así como medio nubladete todo el rato. Pero aquí pues pero está mira muy bien. Lo que le he hecho a Javi. Claro, pensándolo, terraza Pinterest, esta no es mucha. No es muy pintoresca, ¿no? Y yo cuando se acaba las mantequillas de cacahuete, las utilizo como tazas. ¡Ay, mira! Pero buena pinta de tostada. Esa la hice yo, que conste. Soy especialista chef. ¿Ah, sí? Lo bueno es que tengo una taza de uno de mis niños, de la Teacher Appreciation Week. Bueno, y no sé si os acordáis o si lo visteis, que en el vídeo de la semana pasada tuve que ir a reclamar lo de la tarjeta de crédito que no me llega. Y me dijeron que tenía que llegar durante esta semana.
como máximo hasta el viernes, y que si no había llegado pues volviera a ir para allí. Estoy yendo a donde los buzones, que yo no sé si alguna vez los enseñé. Yo vivo allí, bueno, a ver, yo vivo ahí, y entonces hay que caminar todo esto recto hasta la piscina, que ahora os la voy a enseñar, que está ahí ya. Y ahí tenemos una casetita con los buzones. Ay, no sé cómo me vais a oír con todo este aire. Tío, estoy malísima. Mira que yo decía, es que en Dallas no me pongo mala nunca de la alergia. Malísima. Esta es la piscina que a nosotros nos tocaría, aunque podemos ir a la que queramos en realidad, porque por ejemplo allí hay otra, que también está muy bien. Pero bueno, cerca de cada complejo de apartamentos pues tienes como una piscinita, ¿no? Aquí tenemos la barbacoa, ahí la máquina de hielo y los baños, y ahí dentro los buzones, que ahora vais a ver. We were undiscovered, didn't care for one another, you and I, you and I. Thought I was okay. Bueno, y aunque no haya nada de Chase de momento, me ha llegado un paquete de mi casa, de mi madre. Aunque ya nos queda poco, pero bueno, oye, pues siempre está guay recibir. Y lo de Chase me va a tocar tener que ir al banco, que vamos a seguir buscando, pero... Nada, pues, como era de esperar, no me ha llegado lo de Chase. Y este es el tiempo en Texas. Ayer un sol y un día de piscina horrible, y como mañana dan lluvia, pues se prevé tormenta y aires y este clima. Pensaba que no, porque la verdad que el sobre para otras cosas ponen siempre Chase en grande y no pone nada. Pero sí, aquí tenemos la tarjeta de Disney, porque las puedes personalizar. Y bueno, se supone que esta, al ser de Disney, tienes como algún descuento en alguna cosa de Disney. Pero vamos, que cuando estuvimos en Disney, allí pues creo que era como un 5% en la tienda y en las entradas no, y vamos. Lo que pasa es que es muy mona. No sé si alguna vez os la había enseñado. Os la voy a enseñar para que veáis. Es así, con el castillo de Disney. Muy chuli. Bueno, por lo menos una cosa quitada de encima. Esto está increíble, aunque no lo probamos. Corn dog, típico de aquí. Muchísimos rebozados así. Tater tots, también típico de Estados Unidos en general, ¿no? Tater tots. Chili, muy Nuevo México style. Texas. ¿Texas también? ¿Y qué te comes? Un trocito del perrito caliente Con piña. en pan hawaiano. Típico, no sé si aquí o dónde. Muy bueno. Amigos, son las 1:15. Es que duran una hora además. Hace que no me acuesto a la 1:15. A los que nos recomendasteis el Inocente, pues nada. ¿Cuántos llevamos? Van 3 ya. Estamos en el cuarto. Buenos días de domingo. De domingo tarde, a las 10:30, 11 de la mañana. Porque como ya visteis ayer, nos quedamos viendo el Inocente hasta las 2 y pico de la mañana. Estamos por el capítulo 5 ya. Qué problema. Y nada, ayer no os grabé mucho. No sé por qué, la verdad, fue un día muy raro para los dos además. Y eso que fui a Target, fui a comprar ropa. Os podía haber llevado, la verdad, pero no sé qué me pasó. Pero bueno, no pasa nada, hay días para todo. Así que nada, hoy os enseño la ropa que me compré y la que voy a devolver. Y una cosa más importante aún. Bien, bueno, Javi limpió toda la casa y me parece que nuestra casa estaba monísima y bonitísima. Pero ayer pues ya llegué yo después con la ropa y la reventé. Yo soy la que revienta la casa. Total, lo que os iba a decir, es la hora de desayunar. Ay, mirad qué vasitos compramos en el Walmart. Más monos. Y nada, llegó la hora de desayunar. ¿Y qué es lo importante? Que la nevera está vacía. Eso solo quiere decir una cosa. O dos. O bien vamos a tener que ir a desayunar fuera, o bien vamos a tener que pedir el desayuno. Así que voy a ver si convenzo a Javi. Antes de recogerlo, entre que Javi se prepara y no, o sea, para ver qué vamos a hacer, os voy a enseñar la ropa que compré.
Bueno, la que me quedo, para ser más exactos, porque luego hay otra falda que me compré en Target y la tengo que cambiar porque me queda grande. Aquí lo de las tallas yo no sé, no doy una. Bueno, tenemos esta camisetita muy mona porque tiene eso de arriba arrugadito. En Walmart me la compré, $7. Así, con un vaquero como muy mono, muy normal. Me compré otra, no igual, pero prácticamente igual, podemos decir, o muy parecida, en negro, para con algún pantalón así de color, o bueno, no sé. Que es que también costaba $7. Es muy mona, yo creo, esta. Bueno, esto es un lazo que lleva por atrás, en realidad es así. Lo mismo. Walmart, $7. No suelo comprar yo ropa en Walmart, pero ayer fuimos a mirarle un pienso a Dallas que le tenemos que comprar allí porque tiene el bicho grande, el saco grande. Y de paso digo, ay, voy a ver qué tiene. Me queda un poco grande, tenía que haber cogido la XS, que yo no soy una XS, pero en Walmart sí, porque las S son enormes. O sea, todas las tallas son enormes. Pero bueno, no pasa nada porque la pensé para el cole. Entonces no me importa que me quede así como un poco flojita arriba, que así no me está molestando. La verdad que tiene, bueno, parece un poco de abuela, pero estaba barata, 10, 13. Ahora ya sí, Target. Me compré estos pantalones que son como rectos. A mí me recuerdan un poco como si fueran skater. Y el color es así como naranja desgastadito. Estos ya no están baratos. Esto era en Target ya 30. Y yo ya os lo dije muchas veces, que en Target hay camisetas de los parques nacionales, de las ciudades. Entonces que cuando vayáis a alguna ciudad, vayáis al Target y miréis las camisetas. Porque yo, por ejemplo, me compré la de California, me compré 2 de California, con la bandera y así muy chulis, y me las compré allí, en vez de en un sitio de tal. Bueno, total. Pues fui y tenían de parques nacionales. Entonces me compré esta, que me pareció monísima. No sé si la veis. Y además es del Saguaro National Park, que fue este de los cactus gigantes que estuvimos en Thanksgiving, que os dejo por aquí el vídeo. Pero vamos, es que están chulísimas las de... Y había una de Joshua Tree, que porque no estuve, que si no me la compraba también. Y 12, mucho más baratas que en el típico sitio de souvenirs y mucho más mona. Es que es monísima esta. Y luego, la falda que os decía que me compré pero que tengo que devolver es esta, que es en plan tenista, que es monísima. Esto estando morena, tiene que quedar, vamos. La vi en rosita también palo y tal. Lo que pasa es que lo mismo. Bueno, no, lo mismo no, aquí me equivoqué yo. Cogí una M cuando tenía que haber cogido una S, porque en Target sí es una S. Así que nada, esta para devolver. No, además es barata, 19. Esta me la voy a quedar, a ver si encuentro la talla. Esa será otra. Y me compré alguna cosilla más, pero unos pantalones así cortos como flojos, pero nada, los voy a devolver. Y nada, coleteros. Muy necesarios. Ya salimos de casa, ya nos preparamos, que Javi tuvo que ir al médico a por unas cosillas, pero todo bien, o sea, nada tal. Y entonces, de la que íbamos al sitio a desayunar, quien dice desayunar dice comer, porque es la 1 de la tarde. Pues yo dije, es que justo hoy subimos el vídeo de lo de pedimos lo que pide el de adelante, y a mí me hizo muchísima ilusión ese vídeo, muchísima gracia. Entonces dije... Estaba muy bueno lo que se pidieron en Starbucks. Bueno, es más, verdad, lo que se pidieron en Starbucks nosotros ahora es lo que pedimos, es nuestra bebida favorita. Entonces le dije, jo, y si vamos de la que estamos yendo al sitio de comer y paramos en Starbucks y pedimos, hacemos también lo mismo. Entonces aquí, pues, aquí estamos, a ver qué piden. Oh shit. El coche delante es de una chica, un Mazda. Hello, can I order the same thing as the car right in front of me? But I don't want to know what it is. Oh. I want it to be. I want it to be a surprise. No problem. Whatever it is. Esperando. Uf, ahí viene otro grande también. ¿Qué es? Pintón. 20 Vanilla Cream Cold Brew, creo que es. Ah, es el que a mí me gusta. Buenísimo. Debe ser el que se pide todo el mundo ahora. Todo el porque mundo lo está pidiendo. El que se pidieron la otra vez y es el que nosotros pedimos ahora. El Vanilla Cold Brew. Ese es famoso. Sí. Pero grande. Ya, súper grande. Y fue barato. 4 y pico, ¿no? Me dijo. Mira, mira toda la vanilla abajo. San ya parece que está dentro, así que ahí voy con mi café a ver si me dejan entrar mientras vamos pidiendo la comida, porque es que realmente lo acabamos de pedir y es enorme este café, o sea que me lo voy a intentar colar al bar, a ver si no me dicen nada.
Y ya encontré a Sam. Vamos a pedir la comida de desayuno. Muy sitio de Henry Majestic, nos encanta. La persona más feliz del mundo ahora mismo. Este pollo está increíble, el mejor que probé nunca en Estados Unidos. Mi favorito, sin duda ninguna, además. Está buenísimo. Ya veis que Javi en cualquier sitio que vamos es lo mejor de mi vida. No sé qué, como los cafés. Vinimos hoy aquí por eso, porque como él... Ay, mira qué cosas más grandes para compartir. Como él tuvo que ir al médico y tal, pues vamos a darle el capricho. Y yo lo mío es como el... A ver, os enseño. El típico desayuno de aquí, ¿no? Huevos, bacon, patatas, biscuit y... Ay, pero no tienen gravy. Bueno, tú tienes gravy. Mantequilla y mermelada casera. Delicia. Yeah, yeah. Oh yeah. I've been on a grind, yeah. Like I'm really on the rails. My life is on the line, yeah. I've been getting mines and I've been on it, you. Nothing left to lose. Nos estamos yendo. Fueron un total de $37 con propina. Mirad el tiempo de Dallas, ¿eh? Veníamos, Hace estaba un calor lloviendo, de la hostia. Ahora mismo cielo azul. y ahora cielo azul completo. Y hoy daban lluvias todo el día. Muy bueno. Henry Majestic, mi sitio favorito. Y ahora vamos a hacer la compra para toda la semana. Bueno, y se nos ha quedado sin memoria la cámara, pero este es el plan después de comprar la comida en Kroger. La verdad que es que hablaba yo con Javi que, claro, al vivir en unos sitios así, bueno, yo en Asturias no vivía en un sitio así, igual en Canarias o en Madrid, pues sí. Pero para mí, vivir en un sitio así y poder venir a la piscina de tarde, a estar aquí tumbada en la hamaca, bebiendo, por cierto, estrenando el vaso que os contaba, pues, no sé, es como una suerte porque te sientes como un poco de vacaciones, como si, no sé, una sensación muy chuli. También es que en Asturias esto no lo hay porque, claro, este tiempo es verano, no es, y tampoco es verano, entonces, claro, lógico y normal. Eso sí, ¿cómo está el agua? Bueno, costó entrar, pero bien. ¿Sí? Por cierto, esta semana empezamos al gimnasio. O sea, mañana lunes empezamos al gimnasio. ¿Sois testigos? Estás siendo testigos de ti también, ¿eh? Te dijiste que empezabas. Dijo que empezaba y yo digo que también. Y tenemos aquí a Dallas también con nosotros. A la sombra porque ya el sol y el calor no es de Texas. Mira que nació aquí, pero nada. Bueno, ya estamos de vuelta a casa después de haber pasado por la piscina. San está preparando comida para toda la semana. O para unos días por lo menos. Y quiere cenar sushi. Pero no sé, la verdad, tema sushi. A mí no me gusta el sushi, la verdad. ¿Qué haces? Pues las comidas. Aunque esta semana estoy un poco perdida y no sé muy bien qué hacer. Que alguien dé idea de recetas saludables. De momento tengo nuestras típicas judías de lunes, que son las judías pues con lo que pinte. En este caso llevan huevo, zanahoria, cebolla y bacon y un poco de tomate. Rico. Luego estoy haciendo el puré de calabacín, pero es que ya estoy un poco cansada del puré de calabacín, entonces pues no sé. Y luego estoy intentando hacer coliflor porque la voy a intentar mezclar con carne picada y con calabacín para hacer como si fueran o albóndigas o hamburguesas. Y ahora que no está Javi aquí, os voy a contar. Yo normalmente hago el puré de calabacín, ¿no? Que vendría a ser este naranjita típico. Bien, pues estoy experimentando y entonces guardé un poco del puré de calabacín, le eché salsa de tomate y yo creo que va a ser la salsa de tomate de las... lo diré, las albóndigas. Y así Javi come salsa de tomate. Cuando lo coma la semana que viene os cuento, a ver. Bueno, ya lo veréis vosotros, el día que lo vayamos a comer le grabo, a ver. Esto sí es un señor burrito. Aquí tenemos mi sushi. Y Javi, como no le gusta el sushi... Burrito. Ahí tiene su burrito. Muy contundente, ¿eh? Tenía muchas ganas de probar ese sitio, así que... 2 años ya que llevo queriendo probar ese sitio. Hoy por fin. A ver, es un burrito, no es lo mejor del mundo, pero está bueno. Es muy contundente.